Has visto la imagen, un fantasma de Esparta, con la piel cenicienta por el recuerdo de su pecado, escalando la escarpada ladera del Olimpo. No escala solo, cabalga sobre la misma espalda de la tierra, una colosal montaña viviente de roca y furia llamada Gaia. Esto, te han dicho, es la guerra de los titanes, una brutal historia de venganza. Pero ¿y si te dijera que este épico ascenso es una mentira? Una mentira poderosa y brillante, pero una mentira al fin y al cabo. La verdadera historia de los titanes no es la de la búsqueda de venganza de un mortal. Es una historia mucho más antigua, mucho más grandiosa e infinitamente más aterradora. Es la historia del nacimiento de la propia realidad. Para entenderla, debes olvidar el videojuego. Debes mirar más allá de los avatares de lava y piedra. No estamos aquí para diseccionar la furia de un mortal. Estamos aquí para descubrir las huellas dactilares divinas que dejó la primera guerra de la creación. Una guerra que decidió las mismísimas reglas del cosmos. Este es el expediente del caso de la titanomaquia. Comencemos con el primer engaño, la verdadera naturaleza de un titán. En la versión popular, son gigantes elementales, montañas con piernas, océanos con puños. Son las máquinas de asedio del mundo antiguo. Pero los verdaderos titanes, los 12 hijos originales del cielo y la tierra, no eran monstruosos, eran divinos. Tan divinos, de hecho, que si te pararas frente a uno, quizás no sabrías si estabas viendo a un titán o a un dios. Tenían forma humanoide, sangraban icor. Eran seres de inmenso poder e intelecto. No eran simplemente grandes, eran la grandeza del universo. Piensa en Hiperión. En el juego es un gigante de fuego. En el mito era el pilar del este, el padre del mismísimo sol. Era el concepto mismo de la luz celestial hecho forma. O Temis. No era un monstruo que gritaba. Era la titán de la ley divina, del orden. El mismo ser que más tarde enseñaría a la humanidad las sagradas reglas de la hospitalidad y la justicia. Los titanes no eran solo brutos, eran el sistema operativo original de la realidad. El sol, la luna, la memoria, las corrientes oceánicas, no eran cosas que controlaban, eran cosas que eran. Entonces, ¿por qué se libraría una guerra contra las fuerzas fundamentales del universo? ¿Por qué la propia realidad necesitaría ser derrocada? La respuesta no comienza con la furia, sino con una traición tan antigua que ocurrió antes de que el tiempo tuviera nombre. Comienza con la madre primordial, Gaia. En el juego la ves como una abuela leal, una protectora de Kratos, liderando la carga contra su nieto traidor, Zeus. Esta es una historia reconfortante y humana. La verdad es mucho más cósmica y mucho más fría. Gaia no es un personaje, Gaia es un escenario. Ella es la tierra misma, y su única lealtad es al equilibrio. Mucho antes de los titanes, Gaia gemía bajo la tiranía de su esposo, Urano, el cielo. Odiaba a sus propios hijos, los monstruosos cíclopes y hecatónquiros, y los encarceló en las profundidades del vientre de Gaia, en el abismo del Tártaro. El dolor era insoportable, así que le susurró a su hijo titán más joven, Crono. Forjó para él una hoz de adamantina y lo dirigió hacia su padre. Imagina la escena, no una batalla de ejércitos, sino un único y horrible acto de traición cósmica. Crono embosca a su padre, toma la hoz y castra al cielo. El pacto se rompió y con ese único acto, un nuevo rey fue coronado. Crono ahora se sentaba en el trono del universo, pero la sangre de un padre es un veneno potente. Mientras Urano retrocedía en agonía, pronunció una profecía, una maldición que resonaría a través de la era venidera. Advirtió a Crono que así como él había sido derrocado por su propio hijo, así también Crono sería derrocado por el suyo. Y aquí es donde el gran drama cósmico se convierte en un terror psicológico y claustrofóbico.
Esta es la historia del Padre Devorador. El juego te muestra a Crono como un colosal vagabundo, castigado por Zeus a cargar un templo en su espalda a través de un desierto de almas perdidas. Una imagen magnífica, pero que no capta el verdadero terror de su pecado. El mito es mucho más íntimo. Crono, el nuevo rey, el titán que ahora encarnaba el concepto del tiempo mismo, estaba consumido por un único miedo: el futuro. La profecía de su padre lo atormentaba en cada momento. Así que cuando su esposa, la titánide Rea, comenzó a darle hijos, los futuros olímpicos, no los encarceló, se los tragó enteros. Pasa de lo cósmico a lo corporal. Imagina esto: nace un niño divino. Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón. Uno por uno, en el momento en que respiran por primera vez, su padre, el amo del universo, los toma en sus manos, abre sus fauces y los consume. No solo estaba matando a sus herederos, era el tiempo mismo, devorando sus propias creaciones para evitar que el futuro llegara. Este es el horror central que los juegos no pueden capturar. La guerra no nació de la arrogancia de Zeus, nació de la paranoia de un padre, un acto desesperado y monstruoso para detener la ineludible marcha del destino. Pero no puedes tragarte el destino. Rea, con el corazón roto, finalmente salvó a su último hijo. Lo escondió y en su lugar le dio de comer a Crono una roca envuelta en telas, una piedra que él devoró con avidez, cegado por su terror. Ese niño, por supuesto, era Zeus. Fue criado en secreto, nutrido por el mundo primordial que su padre había intentado controlar, y cuando alcanzó la mayoría de edad, regresó no como un hijo, sino como un ajuste de cuentas. Obligó a Crono a regurgitar a sus hermanos. Ellos emergieron, no como infantes, sino como dioses adultos y vengativos. El tablero estaba preparado, las piezas estaban en su lugar. La titanomaquia, la guerra de los titanes, estaba a punto de comenzar. Y no se pareció en nada al asalto al Olimpo que conoces. No fue una única y furiosa escalada. Los mitos nos dicen que fue una guerra de 10 años, un punto muerto agotador de una década, que sacudió los cimientos de la creación. Por un lado, Crono y la mayoría de los titanes luchando desde el monte Otris. Por el otro, Zeus y sus hermanos renacidos, luchando desde el monte Olimpo. Durante 10 años, el cosmos tembló, pero ninguno de los bandos pudo obtener la ventaja final. Este es el gran giro de la historia. Aquí es donde debes descorrer el velo. Zeus se dio cuenta de que para derrotar a los antiguos dioses, no podía simplemente luchar como ellos. Tenía que desatar un poder que ellos habían olvidado hacía mucho tiempo. Viajó hacia abajo, hacia el foso más oscuro del inframundo, hacia el Tártaro, a la misma prisión donde su abuelo Urano había encadenado a sus monstruosos hijos. Liberó a los cíclopes. A cambio de su libertad, le dieron un regalo. Forjaron las energías primordiales del cielo en un arma. Le dieron el rayo. Luego liberó a los de 100 manos, los hecatónquiros, seres de una fuerza tan imposible que podían lanzar 100 montañas a la vez. Desató el poder puro y caótico que el antiguo orden había considerado demasiado monstruoso para existir. ¿Ves la ironía? Para establecer un nuevo orden cósmico, Zeus tuvo que abrazar el caos absoluto. El rayo no era solo un arma, era un símbolo. El poder puro e indómito de los titanes era como un incendio forestal. El rayo era enfocado, preciso, un símbolo de un nuevo tipo de gobierno, uno de voluntad deliberada, no solo de ser elemental. Con estas nuevas armas y aliados, la marea cambió. Los olímpicos asaltaron el monte Otris, ataron a los titanes con cadenas y los arrojaron al mismo abismo tartáreo del que sus aliados habían sido liberados. La guerra había terminado. Una nueva era había comenzado. Así que volvemos a nuestro enigma central. La imagen de Kratos en la espalda de Gaia es una mentira porque confunde el propósito de la guerra.
Kratos usa a los titanes como un arma para su venganza personal, pero la verdadera titanomaquia nunca se trató de la ira de un hombre, se trató de la reinvención de la realidad. Fue la sangrienta y necesaria transición de un universo de fuerzas primordiales, puras e indomables, los titanes, a un cosmos de estructura, ley y civilización, gobernado por los olímpicos. Los titanes en el juego son herramientas para la furia de un mortal. Los titanes del mito son la furia de la creación misma, la tormenta antes de la calma, el caos antes del orden. Su derrota no fue una tragedia, fue el momento en que el universo maduró, y es por eso que esta historia resuena en la eternidad. Este mito está codificado en nuestra propia historia. Es la alegoría atemporal de la lucha de cada nueva generación contra la antigua, cada revolución en la ciencia, cada derrocamiento de un imperio corrupto, cada vez que una nueva idea se alza para derribar un dogma que ha gobernado durante siglos, es su propia titanomaquia. Es el acto brutal, necesario y divino de derrocar un pasado caótico para construir un futuro estructurado. La guerra contra los titanes nunca terminó realmente, simplemente se convirtió en la nuestra.